Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con esto. Entonces vamos a ver hoy patologías. Voy a ponerle patologías de la que vimos previamente, hormona antidiurética. Y también vamos a checar lo de hormona del crecimiento y prolactina, ¿sale? Entonces, nada más en esto recordando la hormona antidiurética. Habíamos visto que el aumento de la cantidad de hormona antidiurética promueve una mayor reabsorción de agua a nivel renal y esa agua va a la sangre. Y eso es igual a una disminución de la diuresis, disminución de la orina. Y lo contrario, la disminución de la hormona antidiurética va a resultar en una disminución de la sangre, del agua en sangre, y un aumento de la diuresis. Entonces, las dos patologías eh, tienen relación. Es el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética y diabetes insípida, ¿no? Entonces, vamos a ver primero este. La diabetes insípida es no es diabetes, su nombre se llama diabetes insípida, pero por dos síntomas principales: la poliuria y la polidipsia. Entonces, la poliuria y la polidipsia, pasamos para acá, es poliuria, ahí no me dijo, poliuria, aquí está, poliuria, producción de orina de más de 3 litros por día. Entonces, esto es poliuria. Polidipsia es una sed intensa o el aumento de la sed. En la diabetes se presentan poliupsia, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. Entonces nosotros nos vamos a tomar poliuria, polidipsia, y esto es una diabetes insípida. No es una diabetes, no es un problema del páncreas, ni de la insulina, ni nada de eso. Pero como tiene estos dos signos, eh, se parece a una diabetes. Entonces puede sospecharse. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí lo que pasa es que hay una disminución de la concentración de hormona antidiurética. Entonces, si hay una disminución de la concentración de la hormona antidiurética, recuerda que va a pasar. Disminución de esto significa que no se va a estar expresando estas acuaporinas. Si no se expresan las acuaporinas, va a haber más orina va a haber más orina, más cantidad de agua en la orina. Entonces, la disminución de la secreción de hormona antidiurética es igual a no se activan los inhibidores de la acuaporina y aumenta la diuresis. Entonces aquí, si ves, aquí está la glándula pituitaria. La glándula pituitaria, y arriba, ¿quién estaría? El hipotálamo, ¿no? Entonces, en el hipotálamo se secreta la hormona antidiurética, va bajando hacia la glándula a la glándula pituitaria. En su porción posterior, la neurohipófisis, entonces la neurohipófisis no va a secretar en este caso ADH. ¿Qué significa aquí como está esta caricatura? Significa que cerrarías, significa que no cerrarías la llave, entonces habría mayor cantidad de orina. Si no cierras la llave,
toda el agua se va a ir por la orina y no se va a ir al torrente sanguíneo. Entonces vas a tener mucha sed. Tienes mucha sed y orinas mucho. Tienes mucha sed, orinas mucho. Poliuria, polidipsia. Por la disminución de la concentración de la hormona antidiurética que aumenta la diuresis. Esto, bueno, sus principales etiologías, una lesión en la cabeza, un tumor o una cirugía, ¿no? Entonces, esta es una enfermedad dada por la disminución de la hormona antidiurética. ¿Y qué pasaría si tenemos mucha hormona antidiurética? Si hay mucha hormona antidiurética, este proceso estaría aumentado. Entonces significa que habría más cantidad de estas, las acuaporinas. Si hay más acuaporinas, porque hay más antidiurética, hormona antidiurética, hay más absorción de agua. Entonces, acá, en el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, pues hay, vamos a poner otro color, hay un aumento, bueno, no voy a poner por aquí está, hay un aumento de la concentración de hormona antidiurética. ¿Por qué? Por estas causas: desorden del sistema nervioso, neoplasia, enfermedades pulmonares, medicamentos. Una de las pulmonares importantes en neoplasias es neoplasia en el pulmón, la número 1. Esto va a promover que en el túbulo colector haya más cantidad de acuaporina, lo que hay más, aquí está, más acuaporina, mayor absorción de agua al torrente sanguíneo. Como hay más agua en el torrente sanguíneo, el sodio que tenemos se va a diluir. Agregamos más soluto a nuestra solución, que es la sangre, entonces se diluye el sodio, hay más volumen. Y bueno, aquí hay una disminución de aldosterona, que esta hormona no la hemos visto, la vamos a ver más adelante. Y esta produce que disminuya, bueno, que haya una deficiencia o bueno, aquí dice tira sodio. Lo excreta el sodio hacia la orina y agua, la aldosterona, pero no le va a ganar a la cantidad de agua que está entrando. Entonces todo eso va a promover, bueno, un cuadro clínico. El más severo es edema cerebral, ¿no? Entonces esto es por aumento de la ADH, una de las hormonas hipofisiarias. Todas las hormonas van a tener su patología, nada las vamos a ver de manera muy superficial para que las vaya relacionando con todo esto, ¿sale? Entonces, 2 de hormona antidiurética o vasopresina. 1, si tengo una menor cantidad de hormona antidiurética, hay mayor cantidad de diuresis. Entonces, no hay reabsorción de agua, no hay secreción de acuaporinas, no hay expresión de acuaporinas y se llama diabetes insípida. Y el otro, el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Hay una gran cantidad de hormona antidiurética, por lo que hay una gran reabsorción de agua. Y todo lo que se explicó. Entonces, vamos a pasar a otra, que es la hormona del crecimiento. Hormona del crecimiento, ¿cuál sería su eje? Entonces, su eje viene en hipotálamo. Hipotálamo, acuérdate que es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Entonces, hormona liberadora de hormona de crecimiento está en hipotálamo. En hipotálamo se secreta y va a estimular a las células acidófilas de tipo somatotropas en la adenohipófisis. Se libera en hipotálamo, vamos a ponerlo. Se libera aquí en hipotálamo, pasa por el sistema porta hipofisiario a la parte anterior de la hipófisis. Entonces pasa a la adenohipófisis. Ahí va a estimular para secretar la hormona
del crecimiento o somatotropina. Aquí se dice que la hormona del crecimiento no tiene una acción directa, aunque no en todo, sino es menor, pero va hacia, hormona del crecimiento va hacia este órgano, el hígado. En el hígado se produce algo que es el IGF y principalmente es el IGF-1, que aquí está IGF-1. Es un factor de crecimiento similar a la insulina. Entonces, este se llama también somatomedinas. Mencionaba que había 5. Entonces, de la IGF, la principal es la 1 o tipo C. Entonces, esta somatomedina va a tener el efecto directamente en los tejidos. La hormona del crecimiento no, sino directamente la IGF-1, ¿no? ¿Dónde lo va a tener? Va a tenerlo en el hueso. Entonces hay crecimiento de los huesos, crecimientos del órgano. Esto pues principalmente del crecimiento cuando están en un desarrollo un niño, en la fase de la pubertad, hasta que llegas a etapa adulta. Hay una reducción de la adiposidad, se llama lipólisis, hay destrucción de la grasa que contiene este tejido adiposo y libera ácidos grasos. Y aumento de la masa muscular o masa magra. Entonces, ¿por qué? Bueno, eso genera la hormona del crecimiento y ese sería el eje principal. Luego, estas flechas rojas, si ven que inhibe la glucosa, inhibe la hormona del crecimiento. Cuando te echas tus shots de Coca-Cola, la misma somatomedina, la misma hormona del crecimiento inhiben esta secreción a nivel hipotalámico y a nivel hipofisiario. Y una de las inhibidoras también es la somatostatina. Entonces la somatostatina inhibe también la liberación de hormona del crecimiento. Entonces, ¿quiénes inhiben? Vamos a ponerlas de verde. La somatostatina inhibe la hormona del crecimiento y la IGF inhibe hormona del crecimiento. Ahora, ¿quién inhibe a la hormona liberadora del crecimiento, de hormona del crecimiento a nivel hipotalámico? Otra vez la IGF, la hormona del crecimiento también. La misma hormona liberadora de hormona del crecimiento tiene un ciclo de inhibición corto, ella se inhibe solita, y la glucosa, ¿sale? Entonces ya liberé hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento va descendiendo a la adenohipófisis, de la adenohipófisis se libera hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento va a torrente sanguíneo hacia el hígado va a secretar IGF, es factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, el que está aquí, y él va a tener los siguientes efectos. Uno es aumento de síntesis de proteínas, lipólisis, que decíamos de la grasa, disminución de la cantidad de glucosa, mitosis y proliferación de células en general. Entonces va a haber crecimiento en niños, de órganos, de huesos, por la gran cantidad de hormona de crecimiento y la edad, y la lipólisis y aumento de la masa magra, ¿no? Entonces, de aquí, esto es en general lo que hace la hormona del crecimiento. De aquí se tienen dos enfermedades para que lo relaciones y lo recuerdes. Una es el gigantismo y otra es la acromegalia. Aquí tenemos la silla turca. Está la silla turca donde está la hipófisis. Entonces en la hipófisis, esta glándula tan pequeña, puede haber un adenoma, una proliferación de células de las mismas que tienen ahí, o puede ser que llegó ahí de alguna manera, pero este puede ser adenoma benigno, maligno, pequeño, grande, etc. Ahí tenemos dos, uno es la acromegalia y otro es el gigantismo. Entonces, como tenemos dos opciones, vamos a poner aquí la acromegalia y el gigantismo, ¿no? Uno
la acromegalia es en adulto. Cuando hay exceso de secreción de hormona del crecimiento en el adulto, se va a generar la enfermedad que se llama acromegalia. ¿Esto por qué? Porque en el adulto los huesos ya no crecen. ¿Por qué ya no crecen? Porque ya no hay en estas partes el cartílago de crecimiento. Si te acuerdas de las diáfisis, la parte del medio, epífisis, partes externas, y la metáfisis, la unión de la diáfisis con la epífisis. Entonces en los niños, en las metáfisis está el cartílago de crecimiento que va extendiendo el hueso. Si el hueso está aquí en niño, pues en adulto crece más, ¿no? Entonces, en el adulto que ya tiene cerradas estas cartílago de crecimiento, va a generar acromegalia. Bueno, ¿qué es la acromegalia? La enfermedad por exceso, hay aumento de la concentración de hormona del crecimiento por principalmente un adenoma, ¿no? Ahí hay células que están secretando de más esta hormona del crecimiento. Y es un adenoma de estas células acidófilas somatotropas de la adenohipófisis. O también podría haber un aumento de la hormona liberadora de hormona del crecimiento. O también podría ser por un aumento de la IGF, el factor de crecimiento similar a la insulina. Por esta o esta, si hay una gran cantidad, hay acromegalia en el adulto, pero la principal es por hormona del crecimiento, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, él es Maurice Tillet, que es un luchador francés conocido como el Ángel Francés. Decían que era ganador de peso pesado. Y vean la facies que tiene. Facies es pues el rostro típico que tiene. Entonces su facies están las orejas engrosadas, la nariz engrosada, manos engrosadas. Vean la altura que tiene, vean lo de perfil, la nariz, la mandíbula, las cejas, la frente. Sí es rasgos toscos, grandes en él. ¿Por qué? Por exceso de hormona del crecimiento. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, acuérdate que la hormona del crecimiento promovía el crecimiento de diferentes órganos. Aparte, hay un crecimiento del hueso. A lo mejor ya no hay crecimiento lineal, pero sí el grosor del hueso. Entonces, hay un crecimiento en el grosor y en los órganos. Y bueno, todas estas son manifestaciones que tendría un paciente con acromegalia, pero la forma más característica de conocerlo, bueno, una etapa tardía, es con la facies, ¿no? Entonces, el manos y pies grandes, facciones faciales gruesas, piel áspera, sudoración excesiva, la voz grave y áspera. Esto de la voz grave también por el aumento de las cuerdas vocales, ¿no? Porque tiene a la piel áspera y grasosa por el aumento de las capas de la piel, el aumento de las glándulas sebáceas por la hormona del crecimiento. Manos y pies grandes por la misma situación, solo que como él no puede crecer hacia arriba, empieza a engrosarse porque ya es un adulto. Lengua más grande, dolor en articulaciones y movilidad reducida, igual aumenta los cartílagos en las articulaciones y disminuyen los espacios, etcétera, ¿no? Y ve el cambio antes, después, se ven las facciones, poco a poco con los años va cambiando este aspecto físico. Y aquí tenemos otra patología de mismo, hay aumento de la concentración de hormona del crecimiento, pero el gigantismo es cuando hay aumento de la concentración del crecimiento en, voy a poner niños, pero es en personas menores, aproximadamente 19 años, que no hayan cerrado los cartílagos de crecimiento. Al no cerrar los cartílagos de crecimiento y hay aumento de la hormona de crecimiento, pasa esto. Hay un aumento del crecimiento lineal. Ahí sí.
Él es Robert Pershing Wadlow. Él, bueno, tiene el récord Guinness de la persona más alta que ha vivido, 2.72 metros de altura, ¿no? De hecho, en su página de récord Guinness, pues tienen toda la historia de él. Y aquí nada más escuchen la voz al estar una voz engrosada y a lo mejor si pueden ver más o menos las distintas facciones que tiene esta condición. One that has stuck in my mind. He's such a gentle, lovely guy. Evet, dünyanın en adamı olarak çok güzel duygular hissediyorum. Yani mutluyum, çok mutluyum. Clothes and shoes you wouldn't really fit into, like, so you'd have to get them made especially. Finding clothes when you're the world's tallest man or woman can be a real nightmare. These, for example, are shoes donated by... Bueno, eso está en la página de internet de los récords mundiales, Robert Wadlow. Si ves, escuchaste la voz es gruesa por el engrosamiento de estas cuerdas vocales, una lengua grande, entonces les cuesta hablar, igual en la acromegalia. En ellos es característico el tamaño, 2,72 metros, al contrario de la acromegalia, si ves es pues casi promedio, por eso que les mencioné, el cartílago de crecimiento. Entonces el aumento de la concentración de hormona del crecimiento en niños produce gigantismo. En él puede haber retraso en la pubertad, visión doble, frente prominente, dolores de cabeza. Bueno, igual aumento de transpiración, entre todas estas cosas, ¿no? Manos y pies grandes con dedos y manos muy gruesos, de las más características, y la altura, obviamente. Entonces en estos años, pues no se sabía o no se tenía un tratamiento, por lo que se dejaba. Él falleció a edad de 22 años. Entonces a los 22 años, y vean cuánto medía. Entonces estas dos enfermedades actualmente ya son prevenibles por exceso de hormona del crecimiento. Entonces, si una persona típica con rasgos, pues es bueno que vaya a visitar al endocrinólogo, ¿no? Entonces, nada más para concluir el eje, tenemos el eje hipotálamo, hipófisis, hígado y órganos, ¿no? Entonces, este eje, hipotálamo, hipófisis. Entonces, hipotálamo, hormona liberadora del hormona del crecimiento. Neurohipófisis, hipófisis anterior, liberación de hormona del crecimiento. Hígado, liberación de factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 principalmente. Este factor va a los diferentes órganos a realizar el aumento del órgano, el aumento del tamaño de los órganos, el crecimiento óseo, cartílagos, lipólisis y aumento de la masa muscular. Entonces aquí está, resumido. Este ciclo se inhibe por la hormona del crecimiento a nivel hipotalámico, las IGF a nivel hipotalámico, por aumento de la glucosa a nivel hipotalámico, por la misma hormona hipotalámica a ese nivel, y el IGF también inhibe a nivel hipofisial. Entonces este es un eje más o menos, y las dos enfermedades: acromegalia, aumento de la concentración de hormona del crecimiento en el adulto, muy importante en el adulto porque ya no tiene cartílagos de crecimiento, y gigantismo en niños porque sí tienen cartílagos de crecimiento y sí pueden haber un crecimiento lineal. Entonces vamos a pasar a mencionar a la prolactina. Ya sabes que cualquier duda la puedes hacer saber. Entonces la prolactina tiene dos características principales, y una es desarrollo mamario en la pubertad y producción de leche en una paciente gestante. Desarrollo mamario en pubertad y producción de leche, las dos
más características en nuestro interés en clínicas. ¿Quién la regula? La prolactina, uno es dopamina y el otro la hormona liberadora de tirotropina. La dopamina la inhibe, dopamina inhibe la liberación de prolactina y la hormona liberadora de tirotropina estimula la liberación. Entonces, dopamina inhibe y tirotropina estimula. Voy a poner aquí. Entonces, el eje de la prolactina, ¿cómo sería? Igual es hipotálamo. Aquí está el hipotálamo. ¿Qué secreta el hipotálamo? TRH. Hormona estimulante de tirotropina. Entonces, esto va a la hipófisis. Entonces, en la hipófisis se van a estimular las células mamotropas o lactotropas y ellas van a liberar propiamente prolactina. Y luego la prolactina va a tener su efecto principalmente en las mamas. Bueno, no escribo. Mamas, voy a poner la flechita, ¿sale? Entonces, en la pubertad, desarrollo mamario y en una paciente gestante, la producción de leche. Aquí vamos a ver desarrollo de la mama. Obviamente estamos viendo prolactina, pero vean quiénes tienen que ver: hormona del crecimiento, estrógenos, progesterona y adrenocorticoides. Todos ellos tienen que ver en el desarrollo de la mama. Una de esas hormonas es la prolactina. Prolactina junto con las demás son necesarias para el desarrollo de la mama. En el embarazo, la prolactina con estrógenos y progestágenos promueve el desarrollo de las glándulas mamarias. Aquí está el desarrollo de la mama. En el embarazo ya el desarrollo para prepararse para la lactancia, pero no hay lactancia. Y aquí si ves, cuando ya nace el bebé, la placenta se quita, se expulsa, por lo cual la cantidad de estrógenos y progestágenos disminuye y al haber una cantidad alta de prolactina se secreta o hay producción de leche. Ya la oxitocina crea la secreción, más el estímulo del pezón por el bebé va a seguir este ciclo para que se siga produciendo leche, ¿sale? Y también, esta prolactina, esta gran cantidad de prolactina inhibe a estrógeno, no a la placenta, a los estrógenos y progestágenos, inhibe a la hormona liberadora de gonadotropina. La prolactina la inhibe a nivel donde se libera esta en hipotálamo. Entonces inhibe al hipotálamo la hormona liberadora de gonadotropina y disminuyen estrógenos y progestágenos. Y acá, prolactina se secreta por adenohipófisis, va a nivel hipotalámico, el hipotálamo libera dopamina, a nivel cerebral, y la dopamina inhibe a la prolactina. Esto se llama retroalimentación de ciclo corto, ultra corto, donde la prolactina se inhibe así sola por secreción de dopamina. Y acá, ¿quiénes estimulan entonces a la prolactina? Hormona liberadora de tirotropina y los estrógenos estimulan la prolactina. ¿Quién la inhibe? La dopamina inhibe la prolactina. Entonces, de manera muy reducida, aquí vemos, las concentraciones. Aquí es una gráfica, esto es prolactina y sus concentraciones. Aquí está menos y va hacia más. Esta gráfica es menos a más y va atravesando en el tiempo. Cuando eres feto, premenarquia, antes de que tengas la menstruación,
edad fértil, embarazo, posparto, menopausia. Y ve cómo va, está elevada, premenarquia, disminuye, viene aquí la etapa fértil con los ciclos de sube y baja, en la menstruación, y cuando finalmente se culmina en un embarazo, viene el embarazo, viene aumentando poco a poco hasta que pasen los 9 meses, y en el parto, una disminución, aumento, ya para ir con la lactancia. Si no está amamantando la paciente, va a disminuir la cantidad de prolactina y termina. Si está amamantando, ve cómo va la curva de prolactina. Se mantiene para que se cumplan esos 6 meses que son necesarios, hasta la menopausia, que viene hasta abajo, ¿no? Entonces, prolactina, de manera breve: desarrollo mamario, producción de leche por el eje ya mencionado, aquí con los esquemas. ¿Quién la inhibe? Dopamina. ¿Quién la estimula? Hormona liberadora tiotropina, estrógeno. En este hay prolactinomas en pacientes en premenarquia. Bueno, en esta, más pacientes adolescentes premenopáusicas, hay prolactinomas. ¿Y qué es el prolactinoma? Va a ir a esta imagen, pero igual prolactinoma es un adenoma, pero de células lactotrofas. Y el prolactinoma aumenta la cantidad de prolactina, y si aumenta la cantidad de prolactina, en los pacientes lo más característico aparatoso es la secreción de leche. Entonces hay secreción de leche en mujeres principalmente, pero también puede haber ginecomastia, aumento de los o crecimiento de pechos en hombre, y secreción de leche en el hombre, ¿vale? Entonces vimos prolactina, hormona del crecimiento, mencionadas 2 patologías: acromegalia, gigantismo, y las 2 patologías de la hormona antidiurética: síndrome de secreción inadecuado de hormona antidiurética y diabetes insípida, ¿vale?